análisis. ¿Cómo les fue? Bien, licenciado. Muchas gracias, Brian. ¿Y cómo les fue con los grupos? ¿Les costó armar los grupos? Sí, ¿No le les costó costó un armar los poquito. grupos? Al principio un poco, Lick, pero ya después rápido nos organizamos. Dio buena Excelente. organización el auxiliar, licenciado. Muchas gracias ahí por la referencia. Muy buena la organización del auxiliar, ahí sí que gracias también por el apoyo de él. Fue muy Excelente, rápido y ágil. excelente. Por ahí vi que ya todos tienen un grupo. Bueno, la metodología fue inicialmente hacer una investigación y con esta investigación cada uno logró aprender el tema propiamente de la clase, ¿verdad? La idea es que ahora vamos a empezar como con la exposición de los grupos, pero va a ser una exposición breve. Cada grupo va a tener que exponer durante algún periodo, durante algunos minutos, cada uno su tema. Entonces el día de hoy vamos a empezar a asignar los días de exposición. Entonces, tenemos diferentes grupos. Entonces la idea es que el grupo que cada uno le tocó va a poder exponer el mismo día y va a exponer unos 15 minutos cada grupo a manera que puedan participar ambos grupos. Como son grupos de 15 personas, idealmente que en el grupo seleccionen una, dos o tres personas que puedan como hablar y hacer la exposición, ¿verdad? No todos porque no nos va a dar el tiempo, pero sí en el momento de las preguntas y respuestas todos podemos ir contestando. La clase va a ser como bastante práctica e interactiva, entonces primero va a exponer el grupo, el argumento y la investigación que realizó y posterior, ya en conjunto con Osvaldo, vamos a estar enriqueciendo la clase y complementando cada uno de los temas. Así podemos abarcar todos los temas y no se nos va a quedar ninguno por fuera, ¿verdad? Ya este viernes tenemos el primer parcial. Entonces solo nos queda prácticamente el martes, miércoles y jueves para poder abarcar los tres temas, perdón, los primeros tres temas. Y el día viernes el parcial vendría del punto 1, 2 y 3, que el punto 1 lo va a exponer la clase mañana, el día 12. El punto 2 se expondría el día miércoles y el punto 3 se va a exponer el día jueves. Por aquí vamos a admitir a unos compañeros que quieren ingresar. Vamos a ver por acá dice. Vamos a responder las preguntas ahí que ahorita nos están haciendo en el chat, compañeros. La primera pregunta, Saulo Velázquez. Lick, los grupos mejor por afinidad, algunos compañeros no trabajan. Miren, parte de la metodología o la mecánica de hacer los grupos es que cada uno tenga la habilidad de poder compartir y trabajar con grupos de diferentes personas. ¿Por qué? Porque recordémonos que en la realidad no voy a ir a trabajar, no, en mi trabajo no van a estar solo los que me caen bien. En mi trabajo hay diferentes tipos de personas. Mis clientes van a ser diferentes tipos de personas. En la realidad, a veces nos encontramos con personas que tenemos cierta afinidad y otras que no, y eso es parte de lo que va enriqueciendo nuestra metodología, por un lado. Por otro lado, compañeros, esta es una muy buena oportunidad para que ustedes se conozcan porque no han tenido el tiempo de conocerse. Adicional a eso, yo no sé si en ese mismo grupo voy a conocer el que el día de mañana va a ser un magistrado y me va a ayudar a que yo también sea magistrado, o voy a conocer a aquella persona que va a ser empresario y me va a dar trabajo,
o voy a conocer a mi futuro socio del bufete. Entonces esta actividad es para poder enriquecer, ¿verdad? Y aparte es más sencillo armar los grupos así porque por afinidad, si bien es cierto, hay grupos que sí conocen, pero van a haber muchas personas que van a conocer dos o tres personas por lo mismo, porque no han tenido la oportunidad de interactuar con alguien más y se van a quedar desfasados. Aparte que ya cada uno trabajó su presentación y solo es su trabajo, solo es de que a partir de mañana empecemos a desarrollar cada uno de los temas. Número dos, dice... vamos a ver aquí el chat. Bueno, hay un montón de preguntas. Dice Brian Jerónimo Bautista, ¿cuántos puntos valen estas dos tareas y la exposición LIC? Bueno, los trabajos que trabajemos en clase vamos a ponderarlos en 10 puntos. Esos 10 puntos van a ser correspondientes al parcial. Me refiero a los trabajos en general porque principalmente vamos a estar haciendo estas hojas de trabajo como la que hicimos el día 1, vamos a estar haciendo esas investigaciones de grupo y vamos a estar haciendo esas exposiciones y vamos a estar también llenando otros pequeños cuestionarios. Entonces, la suma de todos los trabajos que hagamos va a ser de 10 puntos del parcial. Sería bueno que todos los grupos compartiéramos las investigaciones en el chat. Muy buena idea. Pueda cargar cada una de las investigaciones en el chat de WhatsApp y que las podamos poner también en la carpeta compartida de la clase. Así todos tenemos acceso a eso. Y por ahí. Eso es. Entonces, ahí está. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo ¿cuál sería el tema para la asistencia del día de hoy? El tema para la asistencia del día de hoy, vamos a hablar de criminología. Solo ponemos entonces criminología, ¿verdad? Sí, solo criminología. Ok, muchas gracias. No, Lisa, el link de asistencia lo vamos a pasar como indicamos en las instrucciones del primer día de forma aleatoria en algún momento. Entonces, cuando habilitemos el link, yo les confirmo y les doy el espacio para que lo puedan llenar. Bueno, entonces, Brian, ¿sí, Brian? Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Usted indicaba que íbamos a pasar por puntos, ¿verdad? Es decir, que si, aunque seamos el grupo 13, pero tenemos el punto número 3, pasamos el día jueves, ¿verdad? Sí, el día jueves, así es. Gracias. Los dos, todos, ya sean 2 o 3 grupos que tengan ese tema, tienen que estar listos el día que les toca para que para que podamos abordar el tema, ¿verdad? Entonces mañana tenemos el grupo, el punto número 1, el miércoles el punto número 2, el jueves el punto número 3. Y vamos a llamar a los grupos, por ahí Osvaldo tiene los listados para que hagan una intervención cada uno de los grupos. Siempre empezamos a las 10 para unos minutos que todos estamos conectados. Y después yo voy a ir complementando cada uno de los temas en conjunto con Osvaldo, ¿verdad? Por ahí Freddy. Sí, licenciado, buenas noches. Referente a la exposición, quisiera saber cómo hace la dinámica al momento de pasar a hacerlo. Si se va a elegir dentro del mismo grupo o las personas que expongan o sería su persona quien lo haría. No, para ganar tiempo ya sería que ustedes se pongan de acuerdo quién es el que va a realizar la exposición. La idea es que se puedan preparar y lo que sí es cierto es que todo el grupo debería de tener la capacidad de poder responder o apoyar al compañero al momento de que les hagamos preguntas. Gracias, Lic. Pero sí, así ustedes seleccionan al compañero que pueda de cierta forma conocer mejor el tema o aprenderlo o el que sea más dinámico para que ahí no haya ningún problema. Idealmente que sea 1, 2 o hasta 3 compañeros, ¿verdad? Para que tengamos el tiempo de poder exponer. Por ahí José. José Alejandro tiene la mano levantada. ¿Será que la dejaría levantada?
Sí, perdón. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, si ya no tienen alguna otra pregunta de la exposición, y pueden utilizar el documento que ya elaboraron o también pueden preparar una presentación. Pero recordémonos que tiene que ser una presentación ejecutiva, ¿verdad? No nos va a tardar mucho tiempo. Hagamos de cuenta que cada uno va a tener unos 15 minutos por intervención. Sí, Juan Estuardo. Buenas noches, licenciado, gusto en poder saludarlo. Solo con la duda, la evaluación para este viernes es referente a la exposición que realicen los compañeros y también se va a tomar en cuenta la ponencia que usted realiza. Por supuesto, por supuesto. Y básicamente vamos a hablar sobre lo que hemos visto en clase, los 3 puntos principales para el parcial, y en cada uno de esos puntos yo voy a ir complementando la información. Bueno, para avanzar, vamos a iniciar. Yo estuve ya revisando la primer tarea del cuestionario, donde les preguntaba qué es criminología y qué es política criminal, que son básicamente los temas coyunturales del curso. Y me llamaba mucho la atención que sí tenemos, pues, yo creo que muchos compañeros se tomaron el tiempo de hacer una investigación, un análisis y una descriptiva de los conceptos, pero me gustó que ya sabemos bien dónde estamos. Al momento de estar leyendo los conceptos, pues muchos conceptos son parecidos, pero se van complementando, no dicen lo mismo, digamos literalmente, pero el fondo está muy orientado a lo que busca, por un lado la criminología y por otro lado la política criminal. Entonces ahorita vamos a empezar a revisar algunos conceptos propios de los trabajos. Por ejemplo, ¿qué es criminología? Vamos a iniciar hablando de la criminología. No sé si alguien por ahí nos quiere hacer un aporte o empiezo, si no hay ningún voluntario, empiezo ahí con la lectura de los conceptos que tenemos por acá. No, bueno, criminología. Por acá nos dice uno de los compañeros y que estuve leyendo y seleccioné el concepto. Dice, ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana peligrosa o no, tanto de los casos en forma individual como de los fenómenos de masa. ¿Verdad? Entonces, me llama la atención de este concepto, que es una ciencia multidisciplinaria y que específicamente se encarga de estudiar la conducta humana peligrosa. ¿Pero por qué la conducta? Porque al momento de que una conducta tiende a ser peligrosa, entonces tiende, según diferentes escuelas, tiende a entrar en una categoría de posible delincuente. Y como consecuencia de posible delincuente, ya la palabra criminal, que es cuando se encierra a aquella persona que realiza o comete un crimen, ¿verdad? Un crimen. ¿Y qué entendemos por crimen? Crimen, acción, la cual se comete un delito, ¿verdad? Y entonces tenemos que nuevamente preguntarnos, ¿y entonces qué es un delito? Ustedes que estudiaron en Derecho Penal, bueno, es la acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Entonces ya ven cómo al final cuando hablemos de criminología venimos a resultar a todo el tema penal, porque la criminología no es más que el estudio de la conducta de la persona que va a cometer un crimen y como consecuencia un delito. Entonces, al momento de estar analizando eso, nos damos cuenta que la criminología es una ciencia que trata de estudiar de una forma preventiva ciertas conductas. Y por ahí escuchaba y estaba leyendo yo un poco acerca de escuelas positivas del derecho y escuelas del iter criminis, que básicamente son aquellas doctrinas
que nacen para poder estudiar la razón de ser de los delincuentes y por qué lo hacen. Vamos a leer otro concepto de criminología para ir enriqueciendo nuestro. Vamos a ver, aquí está. Bueno, aquí hay otro concepto que me gustó porque a pesar de que está bien resumido, lo más amplio porque no solo ve el antes, el durante y el después. ¿Y a qué me refiero con eso? Primero porque dice que es una conducta, es una ciencia complementaria del derecho penal, que tiene como objetivo la explicación de la conducta criminal, es decir, está viendo antes de que suceda, está explicándose, bueno, ¿cuál es esa conducta criminal? ¿Cuál es esa patología de la persona? ¿Qué es lo que está generándole a esa persona esa situación? ¿Por qué es así? ¿Verdad? Ya entra incluso en un tema ya de psicología. Y luego dice, a fin de lograr un mejor entendimiento de la persona del delincuente. Bueno, yo quiero saber qué es lo que genera en ese delincuente esa conducta para poder yo entender su personalidad. Es decir, entender el hoy, entender lo que está pensando el delincuente hoy y entender hacia dónde vamos. Pero ¿y por qué? ¿Y a qué me refiero cuando yo hablo del después? Cuando yo hablo del después, me refiero y precisamente lo que dice este concepto, ¿verdad? De las sanciones penales. Las sanciones penales. ¿Qué me puede decir ahí que es una sanción? Ya hay 224 compañeros conectados. Y si no saben qué es una sanción, entonces van a tener que regresar a derecho penal. Es una pena, Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Sí, Licenciado, es una pena a quien infringe una ley o una norma. gracias. Ahí sí que fuimos a complementar la descripción de antes, ¿verdad? Muy bien. Es una pena, nuevamente es una sanción, es una pena por una conducta atípica, dice aquí el compañero en el chat. Muy bien. Y básicamente, pues toda sanción va relativa a una pena. Y esa pena es como, bueno, con fines ilustrativos, lo voy a mencionar, pero solo para fines ilustrativos. Básicamente es un castigo, ¿verdad? Es un castigo que la ley impone de una forma coercitiva. Entonces, digamos, la ley impone de una forma coercitiva una sanción para que la persona pueda tener ese miedo interno de no cometer un delito. Porque así es. Inclusive, si vamos a analizar el objeto del punto número 1, solo antes de cambiar aquí al siguiente término, nos apoya, ahorita vamos a hablar con Osvaldo. Vamos a ver.
Muy bien, José. Por ahí en el chat nos estaba poniendo que el castigo efectivamente, tanto en lo económico como, como en un área específica, como la libertad, principalmente la libertad. Pero como les dije, la palabra castigo utilicémosla solo como fines ilustrativos. Ya nosotros como expertos en el tema del derecho nos vamos a referir a eso como una pena, como una pena o como una sanción. Vamos a dejar ahí Rolando que está coordinando los envíos. Bueno. Listo, entonces en este momento ahorita les va a colocar Osvaldo el link de asistencia en el chat y les vamos a dar unos minutos, les vamos a dar unos 5 minutos para que puedan completar la asistencia. Nuevamente, recordémonos que si por alguna razón no la pudimos completar, entonces ya le hablamos en privado a Osvaldo para ponernos de acuerdo de cómo lo vamos a hacer. Buenas noches, Lick. Ahorita un momento la envío, permítame. Gracias, Osvaldo, muy amable. Hasta salió ahorita un poquito de todo porque dice Brian, sanción las que le metieron a los diputados del Congreso. Bueno, pero creo que si nos ponemos a hablar de política ni nos va a alcanzar la clase, ni nos va a alcanzar. Dice Diego, nos envía material de estudio para la asistencia, para el examen. Sí, va a ser los trabajos que vamos a compartir, Diego, y la bibliografía del programa. Lick, Bueno, ahorita envié el enlace, disculpe. gracias Osvaldo, muy amable. Son las y 32. A las y 37 vamos a terminar la asistencia. Con gusto, Lick. Sí, el tema es criminología. Y en estos 5 minutos los que marquen rápido pueden aprovechar para tomar un vaso de agua.
Qué molesta, en serio. Solo busque su nombre en el grupo en el que esté, según yo. Lick, ya se cerró Bueno, la asistencia, Lick. muchas gracias, Osvaldo, muy amable. Ya procedimos a cerrar la asistencia. Vamos a continuar ahí con el tema de criminología. Bueno, como les mencioné el primer día, esta pregunta ya les estoy anticipando y regalando unos puntos. El concepto de criminología y política criminal viene en el parcial y viene en el final, porque es un tema medular del curso. No podemos pasar el curso sin saber qué es criminología. Bueno, sigamos con la parte de criminología por acá. Dice otro de los compañeros, criminología es parte del derecho que estudia los delitos, sus causas, la manera de evitarlo y el modo de actuar de las personas que lo cometen, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante de este otro concepto que estuve ahí seleccionando para la clase es que habla que lo que estudia es los delitos, ¿verdad? Sus causas. ¿Por qué? Porque la verdad es que al momento de que nos vamos a ir adentrando en las diferentes escuelas de la criminología, vemos que hay muchas causas. Puede ser una causa famélica, es decir, por necesidad. Puede ser una causa por estado de enojo, por un estado emotivo. Puede ser una causa por venganza o rencor, donde ya hay premeditación, ¿verdad? Puede ser una causa simplemente por un tema de la pura necesidad, como les mencionaba el hurto famélico, o puede ser como consecuencia de darse a conocer dentro de un grupo determinado de delincuentes. Y ahí tenemos el caso de las pandillas. Dentro de una pandilla, para que puedan ser aceptados en una pandilla, tienen que ir a asesinar a una persona. ¿Sabían eso? Entonces, ese tipo de causas ya son causas que sobrepasan no solo una causa natural, sino ya va sobre un pensamiento de tipo maquiavélico. La manera de evitarlo. Este otro concepto habla acerca de la manera de evitarlo. Y cuando hablamos de la manera de evitarlo, hay diferentes escuelas también que nos hablan cómo poder evitarlo o cómo poder identificar a un delincuente. Incluso hay una escuela que menciona que
De hecho, solo porque la persona es fornida, tiene mucho vello facial, entonces ya desde ahí podría tener cierto sesgo para poder ser delincuente. O sea, hasta ahí hemos llegado con el tema de las escuelas, ¿verdad? Y luego dice el modo de actuar de las personas que lo cometen. Nuevamente, ¿verdad? Relacionado a esa parte. Entonces, eso es la parte de criminología, ¿verdad? Entonces, si podemos ir resumiendo lo que es criminología, podemos caer que es una ciencia humana interdisciplinaria que tiene como objeto el estudio del delincuente y el estudio del delito, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder prevenirlo de una forma predictiva. Eso es la criminología. Ahora bien, vamos a entender qué es la política criminal. Por otro lado, tenemos la política criminal. Si se dan cuenta, por aquí están formados de dos conceptos. Por un lado política y por otro lado criminal. Entonces, cuando nosotros hablamos de política criminal, tenemos que entender el concepto de una forma etimológica, es decir, el concepto de las palabras. Una política criminal es un conjunto de acciones y medidas implementadas por un gobierno o una institución encargada de la justicia penal para controlar y prevenir el crimen. Estas políticas se basan en teorías y enfoques criminológicos y tienen como objetivo principal mantener la seguridad, el orden y la justicia en la sociedad. ¿Vieron? Entonces, al final, por eso lo estamos entendiendo etimológicamente. Entonces, política es un conjunto de acciones y medidas implementadas por un gobierno, siempre en busca del poder, ¿verdad? Y el poder, entendámoslo como aquella capacidad de poder influir, de una capacidad de influir sobre los demás. Entonces, aquí lo que está diciendo este concepto es que esa política criminal es la capacidad que tiene el gobierno para influir sobre las personas para que actúen de determinada forma, cuando hablamos de política. Y cuando hablamos de criminal, entonces ya inmediatamente va a complementar que esta capacidad o este poder de influencia del gobierno sobre las personas debe de ir orientado de tal forma que este tipo de políticas y procesos no solo identifiquen a los posibles criminales, sino también las sanciones. ¿Por qué? Porque recordémonos que toda sanción es el efecto de una acción, pero la sanción es una forma coercitiva que tiene el Estado para que las personas de cierta forma sigan los lineamientos. Porque ¿qué pasaría si de pronto viene el Estado y dice, bueno, es prohibido robar, pero no pone ninguna consecuencia a esa acción? Esa acción no tiene consecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo voy a entrar en un tema de un robo porque al final no tengo ninguna consecuencia. Entonces, todas esas sanciones coercitivas que de cierta forma genera el Estado sirven para que las personas se mantengan alineadas a los objetivos. Y en términos nuevamente ilustrativos, para poder simplificar el concepto, son esos castigos que genera el Estado para que las personas no lo hagan por miedo. No lo hago por miedo a que sea castigado, ¿verdad? Y desde un punto de vista jurídico, no lo hago para no ser sancionado. Y como bien decía el compañero en su intervención, pueden ser sanciones económicas o físicas, ¿verdad? Cuando son económicas es cuando recaen sobre nuestro patrimonio. Eso lo vimos en derecho penal. Son sanciones patrimoniales. ¿Por qué? Porque afectan no solo nuestros bienes actuales, sino podrían afectar nuestros bienes futuros. Bueno, continuando con el concepto de criminología, vamos a buscar por acá otro concepto de otro compañero. Bastante simplificado, dice. Y aquí me gustó porque lo simplifica de tal forma que lo podemos entender. Dice, es un instrumento de acción que el Estado adecúa en el campo de la prevención del delito y la justicia penal, ¿verdad? O sea, es un instrumento que tiene el Estado. Es un instrumento que tiene el Estado
para adecuar la prevención del delito. Esa es la política criminal. Entonces, ya cuando vamos nosotros a hablar acerca de política criminal desde un sentido más amplio, entendemos que es aquellos procesos, instrumentos, regulaciones, sanciones que el Estado genera para poder evitar el crimen, para poder estudiar al criminal y para poder imponer sanciones o penas relacionadas al tema del criminal, al tema del delito, ¿verdad? Y es como en síntesis, yo les diría en palabras sencillas, bueno, pues un delito pequeño, sanciones pequeñas, un delito grande, sanciones grandes. Y eso es lo que es la política criminal, ¿verdad? Determinar cuando son delitos pequeños y penas pequeñas, determinar cuando son delitos grandes y penas grandes, para que con ese tipo de procedimientos, procesos y lineamientos podamos de cierta forma llevar la sociedad a un punto en común donde tanto los gobernados como los gobernantes puedan actuar apegados a derecho y llevar una sintonía, ¿verdad? Y esto realmente solo es la base de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos precisamente de otras ramas relacionadas a la criminología y al derecho penal, entendemos que hay muchas ramas que dependen de esta situación. Por ejemplo, el derecho mercantil. El derecho mercantil es un tema de comerciantes, y los comerciantes son inversionistas, y hay inversionistas locales, nacionales, Guatemala, y inversionistas extranjeros. Si hubiera, ¿ustedes creen que un país con altos grados de criminalidad tendría inversión extranjera? No, no la tendría. ¿Por qué? Porque al final los comerciantes no tendrían esa certeza jurídica. Hablemos de otra rama de derecho, por ejemplo, el derecho civil. El derecho civil es la relación que existe entre las personas, pero si entre las personas no hubiera una armonía, no podría haber derecho civil, ¿verdad? ¿Qué pasa si viene una persona, maltrata a otra persona y pues básicamente entra en un tema de acción, de golpes? Entonces, si no hubiera una sanción, si no hubiera un estudio de ese criminal, si no hubiera una regulación, esta persona fácilmente podría andar por la sociedad teniendo relaciones civiles con otras personas, como contratos y todo, y en algún momento rompiendo nuevamente el estatus de derecho. Entonces, cuando hablamos de todas las ramas del derecho que se relacionan con criminología, pues básicamente todas dependen de esta, porque la criminología, a pesar de ser una ciencia relativamente nueva, estudia todo el tema criminal. ¿Por qué? Porque dentro de todo el desarrollo, si nosotros volteamos a ver a la historia, volteamos a ver hacia atrás, nos encontramos que siempre ha existido un criminal, siempre ha existido ese rompimiento del orden que existe como sociedad. Entonces, ¿pero qué es lo que pasaba? Todas las sociedades y todo el tema del derecho siempre trata de ser como paliativo o ser a posteriori. Es decir, va a ver qué fue lo que pasó. Va a ver qué fue lo que pasó y cómo lo sanciono. Pero siempre se encarga de ver hacia atrás. Ahora bien, la criminología es una ciencia mucho más visionaria, que va de la mano de la política criminal, porque es visionaria desde el punto de vista que ya no está viendo qué es lo que pasó hacia atrás, sino está viendo cómo podemos evitar hacia adelante ese tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí me quedo con los dos temas del día de hoy, que era criminología y política criminal, temas fundamentales del curso, que lo extrajimos de la primera investigación, y así estaríamos distribuidos para el día de mañana. No sé si tenemos algún aporte o alguna consulta hasta este momento. No. Ahí está, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, jóvenes, pues hasta aquí llegamos con la intervención del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Feliz noches. Gracias, Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.
Feliz noche, Gracias. compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Noche, Lic.